creo que es el momento para aprovechar el boom y entender cómo se tienen que dar esos espacios para que desde las bases podamos crecer juntos. Entonces creo que ese es un mensaje importante. Pero una de mis pasiones siempre ha sido todo lo que tiene que ver con construcción de paz y conflicto armado. Y creo que a muchos profesionales realmente les falta eso para llegar a explorar todo su potencial. Sí. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo episodio en Detrás del MC. Hoy tenemos hambrecita, entonces estamos comiendo. Menos mal el espacio nos lo permite. Me alegro un montón. Antes de comer, hago la presentación de nuestro invitado, tenerlo acá, porque en la entrevista anterior nombraba el medio en el que él trabaja, que es el estilo libre, y decía que para Detrás del MC fue una referencia muy importante para arrancar con todo esto. Entonces le doy la bienvenida a Carlos Díaz. ¿Qué más? ¿Cómo Muchas está? gracias por la Bienvenido. invitación, Me Giri. alegro un montón tenerlos acá. Muy feliz de estar acá. Como les decía, yo también considero que Detrás del MC ha hecho en los últimos meses, en el último año, una labor impresionante por cubrir la escena colombiana, como desde el respeto, desde el acercamiento, y me parece muy importante estar acá también. Me alegro un montón. Yo me acuerdo cuando arranqué con esto, cómo empezar a buscar referencias. Creo que lo he nombrado un poco antes y bueno, esta gente que fue, pucha, está en todo lado y yo voy a arrancar y ¿con qué arranco? Ellos tienen todo, decía yo, cubren de todo lado. Yo, mierda. Y ahora vea, estamos acá charlando. Qué chimba. Así es. Me gusta un montón. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? No, todo bien, todo bien. La verdad, ha sido unas semanas bastante movidas en cuanto a freestyle, en cuanto a trabajo, como muy ilusionado. Ahorita se vienen proyectos bastante interesantes, entonces nada, muy, muy contento, muy motivado. ¿Podemos spoilear? Sí, pues ahorita no sé cuándo salga la entrevista, pero a finales de octubre me voy para México. Justo. Me voy para México a presentar una crónica que hicimos justamente en el estilo libre sobre migración y freestyle, que bueno, básicamente son dos perfiles, el de Ken Single y Lee Dignis, que son freestylers venezolanos bastante conocidos acá ya en la escena colombiana. Y bueno, también está complementariamente el perfil de Winston, que también es Sí. un freestyler venezolano que está dando como sus primeros pasos en el freestyle. Y nada, muy contento porque nuestra apuesta en el estilo libre en los últimos 2 años justamente es como dejar de ver esto como un deporte y como darle ese enfoque más cultural y social que realmente tiene detrás y mostrar cómo esos procesos llegan a una tarima y que realmente los que se suben a rapear no son un equipo de fútbol, sino realmente son personas que han tenido como procesos diferentes y también historias que merecen ser contadas. Mucho. Creo que algo bonito del formato Detrás del MC es que le permite a uno conectar más allá del artista que uno ve en tarima y en redes, que yo siempre digo eso, es conectar con la persona. Y hay muchas historias muy densas, porque les ha pasado cosas muy fuertes a muchos, pero es bonito ver cómo este arte les ha salvado literal la vida, porque voy a hablar de 50 conversaciones que uno haya tenido, 45 le dicen que esto le salvó la vida. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué está pasando ahí que tanta gente dice eso? Eso me parece interesante contarlo, averiguarlo y lo que usted dice, como desde el estilo libre, cómo contar esas historias, en este caso de 3 migrantes aquí a Colombia. Eso es impresionante. Sí, no, total. Pues te cuento un poco más. Realmente esto fue un taller sobre periodismo de migraciones que lanzó ONU Derechos Humanos junto con una organización mexicana que se llama Factual. Yo hago parte de la red LATAM de jóvenes periodistas, que es básicamente varias generaciones de periodistas a lo largo de Latinoamérica. Yo fui parte de la octava y bueno, aplicamos con el estilo libre con una historia de migración. Aplicaron también un montón de periodistas contando historias de migración de diferentes tipos, o sea, políticas, sociales, también culturales. Y pues nada, precisamente por eso muy orgulloso de poder llevar el freestyle a un festival de periodismo, porque creo que es en estos espacios
realmente donde se termina de consolidar esto como algo serio y no como los loquitos que rapean en el parque, ¿sabes? Totalmente O de sea, como que acuerdo, es se me muy... fue. Es que es eso, creo que también yo cuando trabajaba con esto, digamos cuando hice Bogotá, Claro, yo quería hacer algo y era poder llevarlos a la mayor cantidad de universidades o medios y siempre estaba esa traba del estigma contra el freestyle y por lo que de donde viene como el tema de la cultura hip hop y toda la vuelta. ujú, Entonces como que siempre eran muy reacios hacia eso. Incluso recibí malos comentarios también como fuertes hacia lo que hace el freestyle. Y me parece que estos trabajos resaltan un montón lo que realmente es esto, lo que realmente hace en la vida de las personas, que muchos ven que solo ir a insultarse, pero hay mucha cosa detrás que les ayuda. Y en la misma plaza, más de uno que pueda vernos va y vas a desahogarse más que a querer ganar una plaza. claro, sí, no, total. De hecho, uno de los puntos más claves que se plantea en la crónica es cómo el freestyle termina. De hecho, la crónica se titula El freestyle como territorio, teniendo en Mm, cuenta como, bueno, tremendo. este doble sentido de que realmente el territorio no termina siendo del todo Colombia, sino que el freestyle se convierte en un territorio en el que pueden habitar personas que tienen que Uf, dejar todo atrás. Entonces, claro, estamos hablando de historias de migración, pero realmente historias inspiradoras, historias mucho. como que merecen ser contadas, que ese es más o menos como el lema, es lo que más nos mueve y espero que nos siga moviendo en un futuro en el medio. De acuerdo, yo creo que todos, y siempre lo he dicho, también tenemos algo que decir. No importa qué, como que la voz de todos es importante escucharla, más allá que usted esté o no de acuerdo. Y si no ha ido a leerla, vaya y lea la nota. Sí. ¿Dónde es que la pueden encontrar? La pueden encontrar en la página web del Estilo Libre, sin embargo, pues también tenemos varios contenidos que se pueden ver en Instagram, Ok. como para que puedan ver diferentes presentaciones de la crónica. Bueno, ahora vamos a hablar de Carlos, Sí, no el periodista, no el que en su momento freestyleó, que hablábamos ahorita detrás de sí. cámara, sino Carlos Díaz, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta? Bueno, yo me defino como una persona bastante apasionada, realmente, Ok. como es muy difícil que si a mí me empiece a gustar algo, me deje de gustar Ok, realmente. He sido siempre una persona muy tranquila, como muy serena, también de cierta manera desconfiada, creería, ok. como, como muy, es muy difícil como que me acerque a las personas con una seguridad total. Ok, Creo que eso podría ser una buena definición de mí. Y nada, mis intereses siempre han sido alrededor de todo lo que tiene que ver con contar historias. Creo que por eso fue una buena carta de presentación el hecho de hablar de la crónica inicialmente. Eh, y justamente por eso también soy un apasionado del rap, porque me parece que es el género musical que más permite contar y relatar. Entonces, mucho. por eso siento que desde muy pequeño conecté con esta filosofía. De pequeño. Su merced, ¿qué recuerda de pequeño? ¿Cuál es el primer recuerdo que le viene ahorita a la mente de pequeño? Mis recuerdos de niño siempre son en una casa de campo que es de bastante tiempo de familia, que queda por Chuachín, no sé si conoce. No he tenido la Bueno, oportunidad, pero sé Bueno, más es o un menos. municipio de Cundinamarca bastante conocido por sus termales, ahorita como que es bastante turístico porque tienen nada, la Chorrera, que es como una de las caídas de agua más grandes de Latinoamérica y me recuerdo de niño muy siempre en esa casa de campo con todos mis primos, con toda mi familia. Prácticamente desde que tengo uso de razón, todas las navidades las pasamos allá. Y pues nada, teniendo en cuenta el contexto de lo que significa diciembre Sí, para un buen colombiano. Entonces sí,
creo que si pienso en mi niñez, me lleva justamente a esa casa de campo. A la casa. Pero su merced nació acá en Bogotá. ¿O dónde No, nació? yo nací en México. Ah, bueno, gran dato para Yo ustedes que no lo nací, sabían. yo nací en Guadalajara, México, porque a mi papá como que le salió una oportunidad de estudio allá. Y nada, yo terminé en México, viví un año y al año, o sea, en el 99 ya estaba en Bogotá. O sea, soy un bogotano, pero, pero nada, o sea, en mi cédula, Colombiano. en mi cédula dice Guadalajara y feliz de volver a México gracias al freestyle, que eso me parece como que le ha dado bastante significado este año a eso, la verdad. Ojalá, sí, tiene muchas vainas ahí muy, ¿cómo serían? Memorables o no sé. Con el freestyle, con el periodismo, volver a México. ¿Hace cuánto no va? No, yo nunca he ido a México, o sea, O nací sea, allá, nació, se vino nací, llegué acá y acá va. y me voy para allá. Sí. ¿Y qué emociones o qué sensaciones tiene de ir a su tierra No, realmente de alguna manera? no, o sea, obviamente estoy feliz de poder conocer, como decía también, como por el contexto en el que voy, Ajá, pero no significa como esto de volver a mis raíces, sino más bien sí, como estas cuestiones, a veces como que trato de darle vueltas a estas señales ok. pues a veces como que uno en el periodismo tiene cosas que lo desmotivan y ver que puedo llegar a conectar estas cosas, pues simplemente me da más fuerza. Y pues obviamente feliz de conocer una nueva cultura, estar, o sea, conectar con periodistas de toda la región, Eso es tremendo. reencontrarme, por ejemplo, con Carlos Uribe, que hablamos anteriormente, que es un compañero del estilo libre que conocí cuando él vino acá a Colombia. Entonces, hay como bastantes vínculos, pero lo que te digo es más como por el hecho de sentir que vamos para adelante. Y el motivo por el que va. Claro. Que Sí. su merced, ¿cómo era en el colegio? ¿Qué recuerda del colegio? En el colegio me recuerdo bastante eh, juicioso, la verdad. Bueno, juicioso en el sentido de el estudio. Aplicado. Aplicado, exacto. Ok. No, en clase era una mierda. Realmente era ¿Era como... fastidiosito? Sí, era como de los Ok. que hacían el desorden en el colegio, pero siempre me recuerdo muy aplicado, como una persona que se ponía bastante ansiosa si no cumplía con Ok. sus deberes. Muy curioso. Cansón, pero Sí, realmente era sí como era como que una vaina ahí. vivirse el, el momento y nada, realmente siempre muy poco de números, muy de Ok. letras. Como que, bueno, en la primaria y demás no tenía mucho sentido esta diferenciación porque pues no me costaba nada, pero ya cuando empieza como a entrar la complejidad en ambos aspectos, ya me empecé a distanciar un montón de todo lo que tenía que ver como con ciencias exactas Ajá. y me llamó muchísimo más la atención eh, lo que tenía que ver con humanidades. Ok. Siempre la parte social, la parte del lenguaje, creo que eran las cosas que más me motivaban. Ok. Me parece chistoso lo que decía de que era como, no fastidioso, pero sí como, ¿cómo se diría? ¿Cuál sería la palabra para eso? Como que molestaba, entiendo, Sí, necio. pero que se preocupaba aún por cumplir con las tareas y Claro, todo lo no, que tenía. No sé, o así y ni lo... siquiera era porque en la casa o algo así me metieran mucha presión, sino simplemente creo que ha sido una cosa como muy inherente mía de cumplir. Ok, He tenido como siempre esa lógica de cumplir y cumplirme. ok. Sí, Es muy charro, porque yo diría, yo todo prejuicioso, que siempre era como el aplicado, el juiciosito, toda la vaina, pero así, mejor dicho, el que se sienta en la primera y le dice al profe que dejó tarea y eso. Más no, por lo poco que lo conozco, sí, y por el trabajo que veo que ha hecho, ¿no? Y no es nada negativo, sino más como, digo, uff, tremendo.
Uno no se imaginaría ese tipo de cosas. Sí. El bachillerato, ¿qué tal fue esa época? Bueno, el bachillerato, como muchos amigos, realmente mucho fútbol, o sea, tanto de verlo como o sea, como volverme un aficionado, un apasionado, creo que ahí fue donde más creció como esa pasión por el deporte. También como que siento que fue como un momento como de empezar a darme cuenta como de las cosas que de verdad me gustaban, como te comentaba, como que siempre recuerdo mucho que en el bachillerato empezamos a ver como mucho lo que tenía que ver con análisis de discurso, análisis gramatical, no sé, figuras literarias, cuando ya empieza como a llegar más la parte de la lectura a mi vida. Y creo que ese es como el punto clave bueno, como uno de los puntos de inflexión que llegan después a definirme como lo que soy ahora. Nada, realmente yo, como te decía, como nacen estas dos vertientes, tanto del gusto por el lenguaje y el fútbol, como que recién cuando estaba por ahí noveno, décimo, tenía muy en la cabeza llegar a ser periodista deportivo, que eso es como muy curioso porque ahora lo pienso y digo como no sabía cómo, porque hoy en día como que lo que veo de periodismo deportivo no me atrae. Pero con el contexto social que empezó a vivir el país, como en el momento en el que yo me graduó, como hacia 2015 y demás, como que, y una vez entró a la universidad, ya empiezo a orientarme más hacia una vocación más social y empiezo a adquirir también otros intereses. ¿Qué ha sido lo mejor que usted ha vivido, digamos, apartando de ahorita lo de México, con este tema del periodismo? Bueno, yo creo que yo estoy en El Espectador 2 años. Y realmente lo mejor que he vivido en términos periodísticos fue un reportaje que hice sobre la subregión de La Mojana en Sucre. Eh, no solo a nivel periodístico, que fue un gran reportaje que siento que hasta el día de hoy como que es un documento al que uno puede acudir para entender qué es lo que pasa en ese lugar con el tema de las inundaciones, con el tema de los desbordamientos constantes del río Cauca en esa región del país, sino por lo que me llegó a marcar a nivel personal el hecho de uno estar desde Bogotá, yo ser un periodista en Bogotá cubriendo región Caribe, y estar contactando líderes de la región diariamente cubriendo el tema desde Bogotá, y que en el momento en el que uno va allá todo el mundo lo reciba como si lo conociera de toda la vida, como generar ese vínculo que a veces es tan difícil de conseguir como salirse de ese lugar del profesional y pasar a ser como la persona que está en el lugar. Creo que eso es uno de los momentos más importantes para mí digamos, en mi carrera periodística. Ese viaje concreto a La Mojana, y obviamente pude contar un montón de historias más, pero creo que ese es de los que más me ha marcado realmente. Contar historias, me gusta. Me acuerdo de una actividad que hicimos con Lírico, que si no han ido, vayan a ver esa entrevista. Y él decía, si a usted le dieran la opción de contar su vida y le dieran entre una serie, un documental o una película, ¿cuál escogería usted para que se contara esa historia de su vida? Uf, no creo que sea tan importante como No. para contarlo, o por lo menos ahora. Espero que en algún momento se pueda contar de alguna de las tres formas. Igual creo que es importante. Siempre todos somos Sí, importantes. sí. Pero No, no, me si imagino. hipotéticamente Hipotéticamente. se diera, Em, ¿qué le gustaría de esas tres? yo creo que un O documental. un libro.
entendiendo que a usted también como que le gusta mucho... Un libro o un documental realmente no, me parece que una serie es demasiado. ¿Demasiado? Ok. Sí, y siento que una película requiere como muchos elementos de tensión que probablemente no se podrían brindar. En cambio, siento que un documental y un libro como que se puede organizar de una manera, como que la narrativa sea un poco más pausada realmente. ¿Usted participaría o dejaría como con un equipo externo? No me gustaría participar No. realmente. O sea, si fuera Ok. una autobiografía, obviamente sí, pero con esta connotación de la que estamos hablando, no, creo que no. Creo que prefiero ser partícipe en el sentido de Que lo que me entrevisten solo y ya. y que se cuente, realmente. Ok. No me gustaría estar supervisando tampoco y Ay, dando no. correcciones ahí, no. Ok. Siendo el editor, no, creo que no aguanto. O editando, un director, sí, baila. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué historia a su merced le gustaría contar que todavía no lo ha hecho? Buena pregunta. Realmente siento que, a ver, siempre bueno, no voy a decirlo como que era, pero una de mis pasiones siempre ha sido todo lo que tiene que ver con construcción de paz y conflicto armado. De hecho, yo en la universidad no solo estudio periodismo, sino también estudio ciencia política y hago el énfasis en resolución de conflictos y construcción de paz. Y también como que mi tesis de grado tiene mucho que ver con toda esta historia de conflicto armado en Colombia. Creo que a mí una historia que siempre he soñado con contar es hacer como de cierta manera una investigación de las expresiones artísticas relacionadas con el rap, contando el conflicto armado en diferentes regiones del país. Que entiendo que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, no sé, tanto la Comisión de la Verdad como, no sé, otras instituciones, otras organizaciones, ahorita se me escapan. ¿La JEP? No, la JEP no hace ese trabajo. Sería. Me imagino que desde la unidad de víctimas, toda esta parte como que hace como creaciones de memoria a través del arte, no solo de la música, tienen como identificadas algunas de estas, pero no contándolos como un global. O sea, yo creo que desde las expresiones de rap que han surgido en el marco del conflicto armado, se puede contar el conflicto armado. Eso está muy interesante. Sería muy bueno. Creo que nadie me la roba. y creo que eso es algo que es una deuda que tengo de cierta manera, porque ahorita que yo estoy, digamos, en el estilo libre, claro, estamos como muy enfocados en lo que es el freestyle. Obviamente cada vez nos gusta más expandirnos. Un proyecto que se llama Entre Líneas, que tiene como una parte de narrativa, de encontrar estos espacios de introspección con los artistas, y nuestra idea es que pueda ser súper amplio. Obviamente primero arrancamos con freestylers, pero me gustaría como eso, como no defraudar a ese Carlos que durante mucho tiempo estuvo demasiado apasionado por el tema de construcción de paz. Sí. Y creo que esta es una buena forma de combinar esas dos grandes pasiones. Me gusta el tema. Después en 3 meses... Sale detrás del MC. Sí, se imagina. Uy, terrible. Sí. Muy poco ético. Pero, ¿por qué le interesa tanto el tema de la paz? Bueno, creo que, no sé, siento que por lo menos toda mi generación, realmente, no sé, ¿usted en qué año nació, Jimmy? Yo, 2000. En el 2000. No lo había contado. Acabamos de doxear. Yo nací en el 98, siento que justo a esa generación que nace entre esos años, como que siento que cuando uno es joven y ve que el país está en una discusión que al inicio parece como muy banal, ¿no? Como esto de sí o no a la paz. Es como una dicotomía así súper blanco o negro.
como que empiezan a surgir demasiados cuestionamientos y yo siento que en el momento en que yo estoy formándome como periodista me doy cuenta que son como cosas que uno se tiene que plantear también dentro de su vocación, o sea, como que la vocación no es solo hacer bien el trabajo, sino también compartir los principios y los valores que lo mueven a uno, ¿no? Entonces, nada, yo empiezo a estudiar periodismo y básicamente la mayoría de textos históricos, todo lo que empiezo a leer a lo largo de la universidad, tiene que ver de cierta manera con la historia de violencia del país. Yo nunca pues estuve, pues ahorita que hablábamos más de mi pasado, yo nunca estuve expuesto a ninguna situación de violencia, no viví, digamos, en una situación marginal, siempre, nunca me faltó un plato de comida. Pero creo que justamente esa parte de entender, digamos, ese privilegio es también entender al país. Entonces nada, me empecé a apasionar mucho por la historia del país, por una historia que probablemente ni en casa ni en el colegio me habían contado y llegó hasta un punto en el que digo, el periodismo no es suficiente para entender lo que quiero entender y por eso empiezo la doble carrera y cuando me toca elegir un énfasis y veo que hay otra forma de seguir entendiendo el país, pues digo, Por ahí es. por ahí es. Entonces siento que de ahí viene y nada, digamos que en la universidad tuve la oportunidad de ir a un ETCR, digamos, de excombatientes de las FARC y siento que fue como un momento bastante, que eso fue en Caquetá, siento que es un momento bastante como de pararse en la realidad, de entender como que no es todo lo que hay en los medios ni el discurso de siempre, ¿sabes? Entonces creo que ese es como el punto clave que me lleva como esa pasión y también mi trabajo de grado tiene que ver con la combinación de ambas cosas. Es como que va surgiendo un interés nuevo en mi vida y voy tratando de combinarlos en la medida en la que puedo. Bueno, yo lo preguntaba, es porque justamente a mí también me llamaba un montón la atención durante un tiempo todo este tema del conflicto. Y cuando estaba pensando en la tesis de grado, del pregrado, quería hablar justamente de todo el tema de los excombatientes de las FARC. Y ya estaba como empezando a hacer contactos, porque si tengo algo es que soy muy inquieto y es que si me gusta un tema como que hasta donde uno más se pueda sumergir. Pero justo empezaron a suceder casos de asesinatos a excombatientes y pues obviamente ya no querían dar declaraciones o cámaras, pues porque uno entiende cómo es toda esta vuelta. Entonces por eso me parecía curioso saber de dónde venía como este interés de hablar de este tema, porque es todo lo que usted dice, como que esta generación ya vivió un montón de vueltas también, o sea, la generación como que somos muy contemporáneos. Una pandemia también, que es una vuelta muy de película. De vueltas. No, y de hecho, nada, lo que te decía, creo que justamente tiene que ver con salirse de uno mismo para entenderlo. O sea, probablemente si yo hubiera elegido otra carrera o simplemente mi interés no hubiera estado en lo social, ahorita no me llamaría nada la atención esto. Entonces creo que es la historia de vida de cada uno. A diferencia de lo que tú planteabas de tu idea de proyecto de grado, mi proyecto de grado no tuvo que ver como con, o sea, fue más un análisis, estuvo basado sobre todo en análisis de criterios de calidad periodística y análisis de discurso en medios de comunicación sobre dos casos concretos del conflicto armado, que fueron la Operación Orión y las chuzadas del DAS. Bueno, las chuzadas del DAS realmente no son un momento del conflicto armado, pero tienen bastantes relaciones. Pero de todas maneras, desde el solo ir a la prensa de la época, que inicialmente mi idea era que fueran noticieros de televisión porque era como el medio
primordial por el que la gente se informaba sobre ese tipo de temas. El solo hecho de ir a esos documentos históricos y meterles una leída y analizarlos, también uno empieza a ver cómo se contaba la realidad y siento que también fue un ejercicio de cómo uno quiere contar la realidad. Porque toda esa gente, o sea, si uno, por ejemplo, encuentra un error en cómo se contó, no sé, un crimen de lesa humanidad, probablemente ese periodista no quería cometer esa falla, pero hubo ciertas condiciones o tanto de estructura o del momento en el que se escribe la nota que no se lo permiten. Entonces siento que también es enriquecedor como te decía, siento que el punto acá es entender el país y creo que a muchos profesionales realmente les falta eso para llegar a explorar todo su potencial. Sí, de acuerdo. Acabo de hacer un salto muy grande. No sé, merced, ¿qué lo hace feliz? A mí, ¿qué me hace feliz? Estamos en... Ya saltando de temas así muy radicales. A terapia. Sí. A ver, cuente. Así. A mí me hace feliz el servicio. Realmente creo que eso viene muy de familia. Mi mamá es médica y siempre como que esa vocación por el servicio es como algo muy, muy cercano a mí. Y creo que desde lo que hago intento llevarlo a cabo. A veces como que cuando uno está en un medio tradicional no logra ver eso de la manera como lo puede ver en un medio independiente. Y pues esto también es un mensaje para las personas que están saliendo de la universidad y están buscando qué hacer. Realmente siento que los medios tradicionales dan una posibilidad de crear portafolio, pero que muchas veces en el día a día se empieza a perder un poco esta lógica de para qué hacemos periodismo y cuál es el objetivo. Entonces siento que a mí me hace feliz el servicio y justamente haciendo periodismo cultural he encontrado como esa satisfacción, una satisfacción que se puede disfrutar, no una satisfacción que es momentánea y al siguiente día ya se está trabajando otro tema y no hay posibilidad de dar esa pausa a respirar. Sí, que esto es como muy rápido. Cogió este tema, sí, lo habló, pero no profundizó tanto en él. Entiendo más o menos desde ahí. Sí. Ok. Yo todo acá. Me gusta es porque las conversaciones siempre son muy diferentes. Entonces es chévere entenderlos no, conocerlos, saber todos esos gustos. Nosotros hace mucho hablamos en otro espacio y hablamos de la música. Sí. También que era un gusto suyo. Usted decía que poco le gusta como lo nuevo, por decirlo así, como que poco conectaba, más lo antiguo. Y ahorita estamos haciendo una playlist. Eso es una actividad. Me gusta. Vamos a hacer una playlist de 5 momentos. Ok. Una que lo define usted como persona, una canción. Listo. Otra que lo haga feliz. Listo. Otra que, no sé, defina como su pasión por todo esto de contar historias, del periodismo y tal. Ya. Una que le recuerde a su familia y un recomendado que nos quiera dejar. Listo. Entonces, si quiere, repítame una. Pero las tiene ahí ya más o menos. Sí, ya más Listo, o menos. vamos a ver si no se me olvidan, Dios mío. Una que lo haga feliz. Una que me haga feliz, yo creo que Cantando de Violadores del Verso, sin ninguna duda. Siento que es que tengo varias ahí, pero bueno. Voy a poner o puede ser un álbum también. No, pero es que tengo, o sea, como las canciones que más pongo cuando necesito como el mood de estar como entonado, feliz, son Cantando de Violadores del Verso, Divina Ciencia de Morodo y
Juanito Mano Verde de SFDK y Morodo. Uy, no sé cuáles, toca buscarlas. Esas son como, perdón, estoy dando No, muchas, no, pero está bien, está tengo una para bien. cada mood. Nos va a nutrir un montón esa playlist. Además que está chévere tanta variedad porque hemos pasado de como reggaetón, rap. Ay, se Claro. me olvida el otro. Trap. No, es como con lo que baila el locking, pero se me escapa ahorita, perdón. La otra que lo defino es como persona. O Eh, otras, puede ser varias, Listo, me vale. lío. Yo creo que Fieles con lo vivido se llama, de Falsa Alarma y Morodo. Ok, Esa canción como que tiene como frases que para mí son como son mantra y ok, como que definen mucho la historia del grupo, que fue uno de los primeros grupos de rap que conocí gracias a mi hermano. Y, y creo que es una canción que me ha acompañado realmente durante toda mi vida. ok. Ahí la dejo ahí cerrada. Esa. Esa. Una que le recuerde a su familia. Mi familia. Espero no estar después inventando y haber dicho algo antes y Sí, salir luego ahorita con otra. una que me recuerda a mi familia. O un momento con ellos, como lo que nos contó ahorita de la finca, Ok, puede puede ser también. ser, puede ser Como el Sol de KCO, Ok, del álbum Jazz Magnetism. También ok, súper recomendada. Creo que es como, define como ese contexto, o sea, como que me llevó a ese lugar apenas mencionaste. ok. La otra se me olvidó, ¿cuál era? Creo que era Era, una, como lo que me gusta, que defina los intereses, algo así. creo que sí, se me olvidó, pero vámonos con un recomendado. Vamos con el recomendado, pero Sí, faltaba una, ¿no? mientras la pienso, ¿cuál era? Listo. Pasan qué Un cosas. recomendado. Voy a tratar de no ser tan cliché. Creo que algunas de las que he dicho pueden ser, bueno, no sé si no son para No, nada cliché. no, porque es el gusto de cada uno, está bien. Bueno, yo creo que si me tocaría irme con un recomendado, iría con... eh, no sé, es que siento que los que ven esto se escucha mucho rap, pero un tema que Pero, a mí me marcó mucho en términos del sonido, tipo de sonido que me gusta escuchar mucho en temas de rap, se llama Matemáticas de Tote King ok, o Espíritu de Tote King y Falsa Alarma. ok, ya me acordé, creo, Ok. de la otra. Era algo como una que definiera como esa labor suya del periodismo, como ese trabajo que ha hecho. Eh, Filosofía de Letras de Violadores Filosofía de del Verso, letras. que Ok, es el álbum, el tema que abre el álbum Vivir para Contarlo, que es como una joya en la historia del rap en español. muchas de esas sí son muy clásicas, ¿no? Yo no conozco muchas Sí, yo de haber dije escuchado. muchos clásicos, pero justamente la introducción a la playlist creo que es una muestra de eso. A mí me cuesta mucho Ajá, engancharme a nuevos artistas. Recientemente he estado explorando mucho el rap argentino de la mano de Martín Marinkovic, que es el jefe de reacción del Estilo Libre, que es un erudito del rap argentino. ok. Y me ha ido como guiando un poco como en lo que es la nueva escuela, en los clásicos del rap argentino y tratando de conectar poco a poco, pero realmente lo que escucho en mi día a día siempre son los mismos 20 temas. Digamos que en la playlist no mencioné a Canserbero porque sentí que no encajaba mucho en lo que estábamos hablando, Ujú. pero de Pero todas sería un maneras es un artista. artista que también me ha marcado un montón. Yo siempre he pensado que uno tiene cosas por decir y hay veces estos espacios como de entrevistas, uno como entrevistador como que tiene a veces una estructura o cosas que quiere hablar y decir y las dirige hacia eso, pero puede ser que dentro de todo eso que uno cree no está, digamos, un tema o alguna situación o algo que el entrevistado quiera contar. ¿Hay algo que a usted le gustaría contar? Como que usted diga, siento que esto es importante decirlo y nunca se ha dicho o nunca he tenido el espacio para hablarlo.
¿Algún tema? Algo? Bueno, yo creo que tiene, bueno, no creo que nunca se haya dicho, pero, pero sí creo que en la escena de batallas de rap, que de hecho lo que menos hemos hablado es de batallas de rap, Ajá. porque, y eso me parece bonito porque pues también, o sea, hemos hablado mucho de periodismo, que realmente es una parte de mi vocación, pero yo las batallas de rap es como una de mis primeras aficiones realmente. Yo empecé a ver batallas en el 2009, Ok. hace un montón de tiempo, sin ni siquiera tener intención de hacer periodismo sobre ellas, sino simplemente verlas. Y nada, como que en el último año he tenido la oportunidad de acercarme mucho a, al contexto de plazas, sobre todo de Bogotá. Y nada, me he dado cuenta que capaz a la escena de batallas de Bogotá, principalmente, le está faltando un poco de autocrítica frente a las cosas que no están saliendo tan bien. Ok. O sea, no creo que la manera como esta escena va a crecer es dándose palmaditas en la espalda y diciendo que todas las fechas que hacemos son exitosas. Ok. Y realmente Interesante. yo me pongo en los zapatos del organizador, del host, no sé, de todos los roles que juegan dentro de una organización y sé que hablar de las cosas malas a nadie le gusta. Ujú. Pero creo que la autocrítica realmente es algo que hace falta para avanzar en este aspecto y sobre todo la unión. Eh, entonces, nada, creo que es un mensaje que comparten muchas personas, pero como que ¿Pocos lo dicen? Ok. no sé si pocos lo dicen, realmente esta conversación la he tenido con varias personas, Ok. pero sí creo que es una manera como de ir hacia adelante y más sabiendo que las batallas como industria en Colombia están en un momento de transición a diferencia de otros países en donde probablemente están en un lugar de estancamiento, entonces Ok. creo que es el momento para aprovechar el boom y entender todos los cómo se tienen que dar esos espacios para que desde las bases podamos crecer juntos. Entonces, creo que ese es un mensaje importante. Ok. ¿Es hincha de algún equipo? Así Es, ya preguntas muy rápidas y sí, random. sí, sí. Soy hincha de Nacional, ¿Es hincha de Nacional? sí. Realmente empecé a ver, cuando empecé a ver fútbol, mi familia pues, fue muy random. Mi papá es del Huila y es hincha del Cali. Mi Ok. mamá es Rola y es hincha del América. Entonces, Ok. como que hasta ahí llega la conexión, no es como que el papá de mi papá ni la mamá de mi mamá, o sea, Ajá. no hay tradición futbolística por ningún lado, simplemente ellos eran hinchas de eso. Y me dijeron, ay, no, Cali, América. Y yo era como, no, voy a Ah, empezar a ver fútbol. Y y ya, como Nacional. yo Ok. no tenía tampoco nadie de mi familia de ningún equipo de la capital, empecé a ver fútbol y me hice muy fanático de Nacional. Ok. Ahorita, siendo muy sincero, no consumo tanto fútbol colombiano, pero cuando tengo la oportunidad veo los partidos. ¿Le gusta ir al estadio? Me gustaba, ¿Ya no? ya no. ¿Ya no tanto? Ok. O sea, la última vez que fue a un estadio ni siquiera fue en Colombia, Ok. fue en Argentina, que ¿Qué pude ir a... partido? Fui a un Boca Racing que en la Bombonera. Tremendo. ¿Qué Sí, tal? no, una locura. Creo que es de esas experiencias que a los futboleros Ujú. le cambian la vida. Tremendo. Realmente es como un ambiente loquísimo. Uno no puede llegar ni imaginárselo lo que es estar ahí y más sabiendo, pues, obviamente uno así súper turista, pagando un paquete de Sí. turista para entrar a la Bombonera, pues obviamente está en la Popular y demás. Tremendo. Entonces sí, una locura, la verdad fue tremenda experiencia. Ok. ¿Le gusta... ¿Qué le gusta ver? ¿De cine, series, Eh, géneros? últimamente no soy muy consumidor de cine, pero sí he sido bastante fanático de algunas series. Es súper básico decirlo, pero Breaking Bad es la mejor serie de la historia. Ok. Yo nunca Eh, la he visto. bueno, no sé qué está esperando Jimmy.
La última gran serie que me vi se llama Severance Okay. en Apple TV, súper recomendada. Es una serie que vuela la cabeza. Y también recientemente me vi la última temporada de Black Mirror, que la verdad tuvo un glow up Tampoco la he visto. bastante importante. Okay. Pero no, o sea, realmente no soy pues un gurú del cine, o sea, me he visto Sí, los sí. clásicos y demás, pero no, no es mi fuerte. O sea, como que por entretenimiento de vez en cuando me engancho a algo, pero no, no es mi ¿Qué consume especialidad. más? O ¿De qué? sea, ¿Películas o en series? entretenimiento, En como entretenimiento mucho YouTube, la verdad. YouTube. Sí, Oh, creo ok. que eso es como lo que más veo YouTube. ¿Y qué ve en YouTube? En YouTube veo, bueno, últimamente estoy bastante enganchado a programas de fútbol, pero también veo, nada, veo mucha batalla claramente, Ok. veo, escucho música en YouTube, entonces veo mucho videoclip, em, y eso, realmente, como, bueno, también Ok. mucho podcast, pero no, Hmm. no, o sea, es como que cuando entro a YouTube es para ponerlo de fondo y Mientras hace otras haciendo tareas. otras cosas. Ok. Sí, eso. Y por último, un dato random suyo. Un dato random, nací en México, a ver, ya lo Ay, dije. no, ya le digo. Un dato random mío, no sé, eh, fui freestyler. Bueno, Batalló. lo puedo desarrollar. No, sí, yo, como que mi primer acercamiento con las plazas de Bogotá fue siendo competidor. Fue una etapa como bastante bonita porque me di cuenta que a pesar de que yo nunca me había acercado pues a ese mundo, obviamente ya hacía cosas para el estilo libre, redactaba y la cosa y era un apasionado en las batallas. Ujú. Sentir que uno llega a un cipher y se vuelve uno más dentro del parche, pues fue increíble. Mi primera plaza fue NK Freestyle, que eso Ok. era al lado del CAI del Virrey. Em, ¿Habrán videos? yo creo que debe haber videos por ahí. Sería Hay interesante que ir a buscar. Charles para el que lo quiera buscar. Ok. Y bueno, es Charles, uno no deja de ser el NK. Y nada, luego ya me quedé mucho como en zona de confort, como en la Plaza de Alcalá, Ok. que era cuando nació Revolution Freestyle Sí. y que después se transformó en, nada, como que creo que el organizador de Revolution ahorita hace parte de DM y la cosa. Pero en esos primeros Revolution Freestyle yo estaba ahí Ok. y batallé todo el 2019 hasta antes de que empezara la pandemia y luego ya fue un retiro triunfal en Ok. semifinales. Bueno, esto fue un poquito de Carlos Díaz, periodista, freestyler, de todo. Conocimos un poquito de él, de sus gustos, de lo que le apasiona. Gracias por estar acá, compartir No, con gracias, Jimmy. nosotros. Y ya esto fue todo. Estamos cerrando temporada. Recuerden apoyar los otros videos, las entrevistas anteriores y las próximas que van a salir. Y esto fue todo en Detrás del MC. Adiós. Gracias.